2. Capítulo 2, versículo 1, libro de Ruth. Nos dice, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió, ve entonces, hija mía. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra es suficiente, es todo para nosotros, Señor. Tu palabra es capaz de darnos vida, de revivir nuestra alma y corazón, nuestro espíritu. Así es que te pedimos, Señor, la disposición y la ayuda del Espíritu Santo para que en verdad podamos aprovechar tu palabra y que cree en nosotros un corazón de fe, de arrepentimiento y un corazón perseverante. Ayúdanos a entender el significado de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos a ver a Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén. La verdad es que aquí nos es presentado un cuadro de la gracia. La simbología de la imagen del individuo, del pariente redentor, cual nos es indicado en el libro de Levíticos, era la provisión de Dios para redimir a aquellos que habían perdido todo, aquellos que se habían endeudado. La función del pariente redentor es una de aquel que rescata lo que está perdido. También tenía una función judicial, una función financiera o mercantil, si nos gusta pensar de esa manera. El pariente redentor era aquel que levantaba la cuenta, aquel que pagaba las cuentas, aquel que pagaba las deudas. Esto nos empieza a hacer pensar y nos presenta una simbología, nos presenta una imagen, una representación de la función del gran pariente redentor, quien es Cristo. Aquel que está velado en el Antiguo Testamento, aquel de quien solamente vemos tipos y formas y símbolos apuntando a él, nos ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Le ha placido a Dios revelar a su Hijo al ser más hermoso, al Dios de la creación, aquel que es coeterno, igual en gloria, que nos ha revelado al Dios vivo. Vemos que a mí me encanta Ruth porque es una persona normal, es una mujer normal, es una mujer que representa en esta historia a nosotros los gentiles, aquellos que no somos de la raíz de Abraham en la carne, aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel en la carne, al pueblo escogido de Dios. Aquellos nos representa a la humanidad en sí, destituidos de la gloria de Dios. Y muchos decimos, bueno, hermano, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Lamentablemente a veces el significado de esto se nos escapa porque fallamos como pastores muchas veces a comunicar, a poder expresar de una manera eficiente las consecuencias tan horribles de estar destituidos de la gloria de Dios. Porque de una manera significa que no vamos a ver la gloria de Dios de una manera salvífica, pero a la vez significa que vamos a ver la ira de Dios. No es que Dios va a estar apartado de nosotros por la eternidad, pero es que Dios va a estar en su ira sobre nosotros y eso es lo que es más aterrorizante. Pero a mí me gusta el personaje de Ruth porque nos muestra una fe sencilla pero poderosa.
Ella dice, déjame ir a los campos de espigas. Comúnmente lo que nosotros diríamos, déjame ir a mendigar, déjame ir a mendigar, déjame ir a pedir. Pero su fe no es en vano. Déjame ir en pos de aquel, dice, a cuyos ojos haya gracia. Es interesante que ella tiene lo esencial. ¿Saben cuál es? ¿Saben qué es? Es que ella ve su necesidad y ve su posición y entiende y se observa a sí misma como alguien que no merece nada y por eso su única esperanza es el favor inmerecido. Lo que el hebreo llama el hesed. Un favor que no se puede pagar. Un favor que se le hace a alguien que no te puede dar nada en retorno. Un favor que no se puede pagar, que no se puede devolver. Un favor que se le hace a alguien que no se lo merece y que no tiene nada que ofrecerte a cambio. Un favor que se hace a alguien por pura gracia, por puro amor al prójimo. Entonces Ruth va a arrojarse a la merced del hombre de mucha riqueza. Se nos describe aquí al pariente redentor. Es representado por Booz, el hombre de mucha riqueza. Nosotros también tenemos un pariente redentor. Tenemos al hombre lleno de gracia. Vemos un ejemplo de esto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, donde se nos muestra el caso de una mujer que es atrapada en el acto de adulterio. Acorde a la ley, esta mujer debía de ser apedreada. Acorde a la ley, esta mujer merecía morir apedreada. Es bueno que les defina qué significa adulterio bíblicamente hablando. El Señor Jesús dijo, habrás oído que no cometerás adulterio. Dice, pero te digo en verdad que todo el que desee en su corazón ya, todo el que desee a una mujer, en este caso un hombre, quien no es su esposo, ha cometido ya adulterio en su corazón a ese nivel, al nivel que Dios juzga. Ustedes me dirán quién puede ser salvo. Entonces vemos a esta mujer, nos dice el versículo número 3 del capítulo 8 de San Juan, dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Verdad? El caso está claro. Es un caso simple. La mujer fue atrapada en el acto. Hay muchas cosas aquí en las cuales no voy a entrar en detalle. Nomás nos causa preguntarnos dónde estaba el hombre también, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que esta es una trampa porque la ley demandaba que esta mujer fuese apedreada. Justamente esta mujer está siendo acusada. Pero aquí vemos algo muy interesante. Aquí vemos la respuesta del Salvador, y en esa respuesta se nos revela el corazón, la disposición del hombre de la riqueza, del hombre fuerte,
de aquel que está lleno de gracia. Este es uno de los temas principales del Evangelio de San Juan. Juan nos dice que Él vino lleno de gracia. Y en Él hemos recibido gracia sobre gracia sobre gracia. Entonces la ley condena justamente. Debemos entender que esta mujer en verdad merece la penalidad, merece la pena, merece el castigo. Y antes de que nos demos golpes de pecho y digamos nosotros que o pasemos juicio, debemos entender que esta es nuestra posición delante de Dios. La ley nos dice que aquel que ha quebrantado el más pequeño de los mandamientos es culpable de toda la ley. Así es que bajo esta circunstancia y esta realidad, todos nos encontramos en el mismo barco con esta mujer. La Escritura nos dice, ellos le decían esto probándole, para probarlo, para tentarlo. De esa manera tener una excusa para acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarles, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros estéis sin pecado, pues sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Acaso ninguno te ha condenado? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. La trampa era cual, si él condenaba a la mujer era apedreada, ellos podían acusar a Jesús de instigar problemas, y bajo el dominio romano en el cual ellos se encontraban, podían acusarle de quebrantar la ley romana que no permitía más que al magistrado romano ejecutar. Pero si perdonaba a la mujer simplemente haciendo caso omiso de la ley, le podían acusar de no estar en alineamiento, le podían acusar de anular la ley de Moisés. Pero la respuesta de él es magistral porque en lugar de ir al falso dilema, cualquiera de estas dos cosas, él les apunta a ellos a su propio pecado. Y al hecho de que si vamos a ser justos, si vamos a ser realmente consistentes con la palabra, todos estamos bajo la condenación. Aquí lo que vemos es la gracia de Dios dándole a esta mujer lo que ella no se merece. Este es un cuadro hermoso del concepto bíblico del pariente redentor. Aquí se nos presenta una ilustración de aquella figura revelada en el Nuevo Testamento, aquel hombre lleno de riquezas, el excelente Cristo, quien está dispuesto a redimir lo que está humanamente hablando, lo que está perdido. Esto que está aptamente ilustrado por el caso de Noemí, Ruth, y es demostrado de una manera magnífica en el caso de esta mujer condenada y atrapada en el acto de adulterio. Las tres mujeres, Noemí, Ruth y la mujer adúltera, nos presentan un cuadro de la triste ruina del ser humano ante un Dios quien es santo, ante el cual estamos destinados, cuya santa
ley nos acusa y justamente nos condena y nos hace merecedores de su santa ira. Como vemos aquí con esta mujer que está bajo la ley condenada. El concepto del pariente redentor nos ilustra nuestra insuficiencia para salvarnos a nosotros mismos. Tiene que ser por medio de la vida y de la virtud y fuerza y posición, por medio del mérito de otro, que es posible el ser redimido, o sea, el ser salvo. Tenemos, al igual que Ruth, por medio de la fe, arrojarnos a los brazos misericordiosos de Cristo y depositar toda nuestra confianza en Él, en su excelente posición ante el Padre para hacernos aceptos. Confiar en aquel de quien se ha dicho: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, oídle a Él. Al igual, leemos que Booz era de la familia de Elimelech, de aquel quien perdió todo. Por tal, la ley dictaba que tenía que ser uno de la misma familia quien podría redimir las propiedades de la familia para que Noemí y Ruth no se quedaran sin nada. Tenía que ser alguien de la familia para poder redimir lo que era de la familia. ¿Sí me explico? Al igual, el Cristo tenía que ser de nuestra familia humana para poder redimirnos ante el Tribunal Supremo, de esa manera legítimamente poder reconciliarnos al Padre. El texto nos dice: y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. El concepto del pariente redentor es uno de carácter financiero, es uno que paga la deuda que no podemos pagar nosotros. Esto es un concepto poderoso porque nos deja vernos en la luz que es apropiada. ¿Verdad? Esto es de mucha ayuda porque nos deja vernos en la luz que es apropiada, nos deja vernos correctamente, nos deja vernos bíblicamente, nos deja vernos y entendernos de la manera que Dios nos ve, y a pesar de lo que somos, nos deja entonces de esta manera poder apreciar más, mejor, o de una manera más definida lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto nos deja vernos en la luz de la verdad. Y esto contrasta, en lugar de ponernos en una posición donde nosotros tenemos que aceptar al pobre Jesús, es en verdad Él el que tiene que aceptarnos a nosotros. ¿Verdad? Menos que digamos como Ruth: déjame ir en pos de aquel en cual halle gracia. ¿Verdad? Contrastamos eso con lo que se enseña en muchas iglesias ahora en día, donde el que tiene que inclinar la rodilla es Jesús para que nosotros le aceptemos a Él. Imagínense qué locura más grande es esa. Pero nuestra postura de nuestro corazón debe ser tal como la de Ruth. Debemos decir en nuestro corazón: vamos a postrarnos en pos de aquel en cual hallemos gracia. Sin ninguna pretensión, viendo nuestra pobreza espiritual, viéndonos en el cuadro de esa mujer atrapada en el adulterio, merecedora de la muerte. Esa es nuestra condición aparte de Jesús, afuera de Jesús. Sin Jesús estamos perdidos. Acabamos de cantar, ¿no? El gran intercambio, el glorioso intercambio. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Es lo que Dios nos manda hacer, a cambiar nuestro pecado por su gloriosa justicia. Este intercambio toma lugar cuando la persona reconoce su pecado
entiende las consecuencias de su pecado y porque las entiende, entonces se arrepiente de su pecado y se vuelve aquel que es justo en fe, y es cuando le damos nosotros a Él nuestro pecado y Él nos da su justicia. Somos revestidos entonces por la justicia de Cristo. Y cuando Dios nos ve, entonces no ve nuestro pecado, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo, el justo, y está satisfecho. Y es porque Él vive, entonces, que triunfaremos mañana. Eso contrasta con la cristiandad que se vende ahora en día. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que quiere Cristo que sea? Eso es Cristo para usted. Pase al altar y diga la oración. Bienvenido al reino. Ese no es el evangelio de la salvación. Ese es el evangelio de la comodidad, donde se ve a Cristo simplemente como una adición más a nuestras vidas, como una póliza de seguro contra incendios. No. Este es un asunto de justicia. Es un asunto de salvación eterna. Debemos entender esto de una manera bíblica y vernos nosotros en nuestra condición precaria. Hermanos, esto es lo que significa, si usted muere, si usted este día cruza el portal de este mundo a la eternidad, el tiempo se para. El tiempo se congela. El tiempo deja de existir y solo existe la eternidad. Y usted entrará entonces a la eternidad con la ira de Dios en contra de usted. Y si usted fuese al infierno y le dijesen que va a pasar 10,000 años y después de los 10,000 años va a salir de ahí, usted tendrá esperanza que va un día a salir y esa esperanza le va a dar ánimos. El problema es que no hay fin. Y va a pensar de todo el tiempo, de todas las veces que se le puso enfrente la puerta de la salvación, que se le ofreció al más excelente, al más bueno, al más misericordioso. Y usted dijo, tal vez mañana. Y eso lo va a atormentar por toda la eternidad. El saber que usted conoció el camino a la salvación, mas sin embargo se encuentra en esta eternidad de tormento. ¿Quiero asustarlo? Claro que sí. Porque prefiero asustarlo aquí, de este lado, que usted se dé cuenta de cuán terrible es el infierno, del cual somos merecedores. Como esa mujer adúltera, estamos condenados. Pero la buena noticia es que existe, que ha venido ese pariente redentor, rico en gracia, lleno de gracia, dispuesto a redimir, dispuesto a perdonar, dispuesto a limpiar. Si tan solo nos humillamos como Ruth y decimos, vamos a ir en pos de aquel en cual hallemos gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu Hijo.
Permite que tu palabra, Señor, tenga su efecto en nosotros. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que en este día, pues, tome riendas de las alas de la salvación y los traigas a Cristo, Señor. Que agregues un alma más a la multitud gloriosa, a aquella multitud que se regocijará con cantos de alabanza en aquel día cuando veamos a nuestro Señor en toda su gloria y esplendor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.